Estimados hermanos, continuamos con nuestro tema de introducción a la teología, nuestra materia, y pues que hoy nos corresponde el título de la materia, Los grandes teólogos, y le hemos también titulado y ministerios ejemplares. La intención de este curso, además de formarnos teológicamente, con este tema, pues la idea es que aprendamos de grandes siervos de Dios, grandes siervas de Dios que con sus ministerios dejaban algún ejemplo muy especial para nosotros. El primer párrafo dice: en su gracia y soberanía, Dios ha levantado personas muy especiales, quienes aportan un modelo ministerial. Por supuesto, la presente lista no es exhaustiva, pues solo el Señor conoce a todos sus siervos. Es solo una breve presentación de servidores cristianos. Entonces, por supuesto, todos conocemos personas que quizás en la historia o en la actualidad han hecho ministerios muy destacados, pero esta pequeña lista nada más nos ayuda a ver cómo algunos ejemplos de ellos pues, nos sirven a nosotros en el ministerio que también desarrollamos. El primer periodo que tenemos es de los años 100 al 500 después de Cristo, y esto es pues anterior a la formación fuerte de la Iglesia Católica Romana, y dice la persecución contra los creyentes caracteriza los primeros siglos en la historia de la Iglesia. El primero de ellos es Ignacio de Antioquía. Te dice que era discípulo del apóstol Juan, quien fue devorado por fieras en el circo romano en el año 111 después de Cristo. O sea, inmediatamente que murió el apóstol Juan, que es el último de los apóstoles del Señor Jesús, hay algunos hombres de Dios que eran sus discípulos, de él y de otros grandes siervos de Dios como Pablo o Pedro, pero murieron de una manera violenta, como en este caso Ignacio de Antioquía, porque hubo persecución contra la iglesia. El segundo de ellos es Policarpo de Esmirna, quien fue asesinado con espada y fuego en el 155 después de Cristo. Dice ahí uno de los miles de cristianos que pagaban con su vida la decisión de seguir al Señor Jesucristo. Entonces aquí realmente también uno más de los discípulos del apóstol Juan y de la iglesia de Esmirna, de las iglesias que están en Apocalipsis, una iglesia con un buen modelo, pero este varón murió en el 155, pues a espada y quemado, porque no quiso negar a Jesús como su Salvador. Entonces recordamos ese tiempo de persecución tan fuerte que de veras todos los grandes siervos de Dios de los primeros 400 años después de que el Señor se fue al cielo, dejó la iglesia aquí en la tierra, murieron de manera violenta, y algunos de ellos fueron buenos teólogos, buenos maestros, pero la mayoría pues moría a causa de la violencia en contra de la iglesia. El tercero es Clemente de Alejandría, que es un destacado maestro, escribió 3 obras importantes: Exhortación a los griegos, Maestro y Misceláneas. Lamentablemente hizo coincidir el cristianismo con la filosofía. Recordemos que Alejandría era la capital de Egipto y realmente fue un gran centro de desarrollo cristiano, pero también, como había mucha filosofía, empezó a desviarse el mensaje de las cosas de Dios para tratar de coincidir con la filosofía mundana. Entonces tenemos estos 3 hombres, hubo muchos más, pero mencionamos una referencia nada más. El segundo periodo es la Edad Media, de los años 500 al 1500. Recordamos cómo esa división de la historia es marcada. Y dice, fue la época del escolasticismo, el intento de utilizar la razón humana, especialmente la filosofía y las ciencias de Aristóteles, para comprender la revelación bíblica. Entonces, en estos 1000 años de historia en la iglesia, mucho hubo de influencia de la filosofía, tratando los maestros cristianos de hacer coincidir la enseñanza de la palabra de Dios con esas filosofías, y hubo una desviación muy fuerte del mensaje del evangelio. Pero hay al menos 5 personas que son aquí pues rescatables sus ministerios. El primero de ellos es Juan Damasceno, que vivió del 700 al 760 después de Cristo. Fue escritor de la primera obra de teología sistemática. Esta obra se llamó Sumario de la Fe Ortodoxa. Entonces es un teólogo sistemático y, bueno, de Damasco, pero él era un buen teólogo, todavía no tan influido por la filosofía mundana, pero escribió este sumario de fe ortodoxa. El segundo es Anselmo, que vivió del 1033 al 1109, disertó sobre la doctrina de la expiación. Entonces, pues teólogo de la iglesia habló claramente de la expiación, como Jesús es el Salvador, y diríamos que en alguna forma se recupera el mensaje de la cruz, el mensaje de la Biblia, cuando algunos de estos hombres escribían y pues trataban de presentar
temas importantes, temas básicos de la palabra de Dios. El tercero es Pedro Lombardo, quien en el 1164 después de Cristo escribió 4 libros de sentencias teológicas. Entonces, también como escritor, también como teólogo, él empezó a disertar respecto a muchos temas y hubo cuatro libros que escribió. Tomás de Aquino, de 1221 a 1274, nació en Italia, le llaman el príncipe de la teología escolástica. Como decíamos, se desvía mucho la doctrina bíblica, pero era un gran expositor del mensaje bíblico. Sin embargo, se estaba desviando hacia lo que era la filosofía de los griegos. Juan Duns Scoto, que vivió del 1265 al 1308, fue oponente de Aquino. El escolasticismo exaltaba más la razón y la posibilidad de probar las verdades divinas por métodos simplemente racionales. Entonces, algunos de estos teólogos estaban desviando hacia esa intención de hacer coincidir lo cristiano con pues, la filosofía principalmente griega, y entonces hubo una desviación. Pero algunos de ellos sí se mantuvieron fieles a la palabra del Señor. Tenemos a un grupo de 1300 a 1500 después de Cristo que llamó los pre-reformadores, porque recordamos que con Martín Lutero empezó la Reforma, pero 200 años antes de que se desarrollara el ministerio de Lutero, hubo algunos pensadores y teólogos que estaban regresando a los escritos bíblicos, a la enseñanza bíblica, y bueno, tienen una buena enseñanza. Juan Cox nació en Checoslovaquia, teólogo y filósofo, rector de la Universidad de Praga. Fue quemado en el Concilio de Constanza y él profetizó el ministerio de Martín Lutero. Algunos le decían a este hombre por su apellido, que se parece a la palabra ganso en inglés, le decían el ganso. Y cuando este hombre fue quemado en este Concilio de Constanza, porque tenía enseñanzas ya propiamente bíblicas, él dijo, me están matando hoy, pero dentro de 100 años no van a matar a un cisne. Hoy matan a un ganso, pero en 100 años no matarán a un cisne. Y una cosa muy notoria es que exactamente 100 años después, Martín Lutero empezó su ministerio. Entonces, este pre-reformador realmente es un modelo por la vida que tuvo y cómo se mantuvo firme para no desviarse de las cosas de Dios. El siguiente que tenemos ahí es Jerónimo Savonarola, religioso dominico, organizó quemas de vanidad, donde intentaba que los ricos incineraran objetos superfluos, predicó contra el lujo, la depravación y la corrupción. También murió quemado en la hoguera. Entonces, Jerónimo Savonarola era propiamente un ministro de la Iglesia Católica Romana, pero estaba tratando de hacer que regresara al mensaje propiamente de la palabra del Señor, y decía esas quemas de vanidad, donde invitaba a los ricos a quemar las cosas superfluas, y decía, el Evangelio tiene que ser sencillo, las cosas de Dios tienen que ser sencillas, y también pues lo quemaron a este hombre. Erasmo de Rotterdam, escritor y maestro en Cambridge, se acercó a la lectura humanista de la Biblia. Entonces, este maestro inglés, Erasmo, realmente fue muy destacado a nivel de la Universidad de Cambridge, pero también escribió mucho respecto a cómo acercar la palabra de Dios desde un enfoque humanista, tratando de hacer pues muy interesante para los no creyentes la palabra de Dios. Entonces, este hombre fue destacado en la teología y bueno, es un modelo de predicación. Tenemos en cuarto tópico de nuestro tema, la Reforma, de los años 1500 al 1700 después de Cristo, en la época de credos y confesiones de las iglesias reformadas. Recordamos aquí entonces es cuando con Martín Lutero, con la quema de aquellas tesis, con la presentación de aquellas tesis, él decía, necesitamos regresar al Evangelio, y hubo una división muy fuerte en la iglesia popular. Entonces Martín Lutero fue expulsado de la iglesia romana por predicar la superioridad de la Biblia y sobre la iglesia y enseñar la salvación por la sola fe. Todos conocemos mucho de este hombre, pero él quizás no tuvo la noción de todo lo que empezó a desarrollarse con su ministerio. Sin embargo, fue un ejemplo. Es un ejemplo de fe, un ejemplo de conocer la palabra, y cómo cuando leemos la palabra de Dios directamente empezamos a tener pues ese ánimo, ese espíritu renovado para las cosas de Dios. Algo que tenemos que añadir es que él tradujo la Biblia. En 2 años tradujo la Biblia del hebreo y griego al alemán. Entonces este hombre era un erudito y realmente pues es destacado como el que inició la Reforma. Philip Melanchthon, en la traducción alemana, escribió una manual dogmática para exponer la doctrina de la Reforma en sus primeros años. Entonces Melanchthon también es un teólogo que resumió propiamente la doctrina de las iglesias reformadas. Ulrico Zwinglio nació en Suiza y habló de la verdadera y la falsa religión, reivindicó la supremacía de las escrituras. Entonces sí tenía un enfoque de regresar a las cosas de Dios, y propiamente pues habló de la verdadera y de la falsa religión, basándose en la palabra de Dios. Tomás Cranmer
No estamos diciendo sus fechas de nacimiento y de muerte, vienen ahí en su manual, pero fue un arzobispo de Canterbury, en Londres, estableció la estructura doctrinal de la Iglesia Reformada. Él también fue ejecutado, como muchos de los reformadores, pero era un erudito en las cosas de Dios y bueno, estableció la estructura doctrinal de la Iglesia Reformada. William Tyndale nació en Bruselas, tradujo la Biblia del hebreo y griego para imprimir en inglés, estudió en Oxford y también fue ejecutado. Verdaderos eruditos, como vemos aquí, y William Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés, hizo una traducción al inglés, pues una gran aportación, también fue ejecutado por la persecución en contra de la Iglesia. Juan Calvino, uno de los más excelentes comentaristas bíblicos, su obra, Institución de la Religión Cristiana, es un clásico de la literatura evangélica, hizo comentarios a casi la totalidad de los libros de la Biblia. Entonces, este varón, todos lo conocemos por la aportaciones a la Iglesia Reformada, es un reconocido también escritor, como decimos con su obra, La Institución de la Religión Cristiana, sigue siendo un clásico, muy leído todavía por muchas denominaciones, y pues un gran maestro de la palabra de Dios. Casiodoro de Reina, un español convertido al protestantismo, famoso por realizar la traducción castellana de la Biblia. Entonces todos reconocemos nuestra Biblia Reina Valera, y bueno, este hombre, Casiodoro de Reina, fue el traductor, el primer traductor de la Biblia castellana que usamos nosotros. Juan Knox también nació en Escocia, sacerdote y líder de la Reforma, fundador del presbiterianismo, fue encarcelado en su país, se exilió en Inglaterra. Entonces Juan Knox realmente tuvo que huir a Inglaterra, donde había más aceptación a las ideas del protestantismo, pero era un verdadero erudito también. Jacobo Arminio nació en Holanda, expuso la responsabilidad de los creyentes al recibir la salvación. Decíamos ya en clases pasadas la discusión entre calvinistas y arminianos. Aquí vienen estos dos hombres que hicieron una aportación a la interpretación de la palabra de Dios. Nosotros presentamos a los dos porque pensamos que ningún teólogo es perfecto. Los teólogos siempre tienen algo que se puede revisar. Lo más bíblico es lo que nosotros queremos siempre llegar a la conclusión. John Donne desarrolló una exposición clara de la palabra y de la redención. Entonces, pues era un expositor de este tema. Lancelot Andrewes nació en Londres, cercano al texto y claro en la predicación expositiva. Uno de los principales maestros de predicación, muy buen predicador, y bueno, pues ahí está su descripción. Juan Bunyan o John Bunyan, también teólogo y escritor, encarcelado por su fe, escribió la obra El progreso del peregrino. Ya hemos hablado de esta obra importantísima. En la palabra de Dios tenemos el Evangelio, pero este hombre trasladó la idea principal del Evangelio a una novela, El progreso del peregrino, que todavía se puede leer, y bueno, pues es un clásico también para los evangélicos. Richard Baxter, temático y comprometido con las Sagradas Escrituras. Propiamente reformadores que ya estaban predicando la palabra de Dios, y bueno, todos podemos investigar un poco más de ellos. John Owen nació en Londres, un poderoso expositor bíblico. Entonces se recupera la necesidad de que la predicación sea poderosa, que haya una fuerza en la predicación. John Howe nació en Inglaterra, era un práctico y pastoral. También entonces los ministerios, además de recuperar la fe estrictamente bíblica, hubo también buenos predicadores en ese tiempo. Matthew Henry, escritor y predicador francés, reconocido mundialmente por su comentario de la Biblia. Él nació en 1662 y murió en 1714, y su obra sigue siendo un clásico, el comentario de la palabra de Dios. Cotton Mather nació en Estados Unidos, predicaba en la mediación del Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Entonces es el último de los reformadores que mencionamos. Hay muchos más, pero estos son destacados de alguna manera y nos dejan una idea pues más o menos somera de lo que fue realmente la necesidad de volver a la palabra del Señor. Entonces tenemos ahí a estos ministerios. El quinto periodo lo queremos llamar moderno, del siglo XVIII hasta el siglo XX. Ese es muy extenso porque hay muchos teólogos que han existido, que han sido ministerios, y queremos mencionar algunos de ellos también. La Iglesia enfrentó el racionalismo, el romanticismo que exaltó los sentimientos y el existencialismo que reivindicó lo subjetivo, además de muchas mezclas que estos sistemas han producido. Entonces aquí tenemos claramente descrito que los teólogos modernos enfrentan el racionalismo, la filosofía que dice que todo tiene que ser razonado,
Y realmente hay una oposición porque en la palabra de Dios hay muchas cosas que son razonables, pero hay cosas que son superiores a la razón. Entonces el racionalismo a veces trata de limitar a los teólogos para que no vayan más allá de la razón. El romanticismo que exaltó los sentimientos, y eso sí es una tendencia filosófica muy fuerte, la gente es muy movida por los sentimientos. Lo que la gente siente piensa que es lo más importante, aunque realmente la palabra de Dios dice que los sentimientos tienen que estar sometidos a el dominio del Espíritu Santo o dirigidos por el Espíritu Santo. Y el existencialismo, que también hablaba mucho de la experiencia. El existencialismo habla de que el ser tiene que existir, tiene que desarrollar su vida y tiene que de esta manera vivir pues como quiera, como le plazca. Y la palabra de Dios nos habla a nosotros de que tenemos que el existencialismo, lo que es la idea del existencialismo, también sujetar mi existencia, mi vida personal a las cosas de Dios. Entonces, además dice, hubo muchas mezclas de estos sistemas, no nada más racionalismo, romanticismo y existencialismo. Ha habido una cantidad de mezclas de estas principales filosofías y ha habido mucha oposición a la palabra de Dios. Los teólogos actuales se enfrentan a la incredulidad de las cátedras que pretende hacer pasar por teología lo que no es más que filosofía. Entonces ya decíamos ahí bueno, la noción clara, la noción correcta de que no todo es escolástico, no todo es lo que se está diciendo en las universidades. Respetamos lo que dicen las universidades en sus materias, pero cuando hablamos de la palabra de Dios tenemos que ir a lo que dice exactamente la palabra de Dios. Y cuando nos enfrentamos con cualquier idea de lo que se dice en las cátedras no cristianas, tenemos que evaluar lo que se está diciendo allá. Pero la palabra de Dios siempre es la base de la verdad. Aunque no estamos en contra de las ciencias ni de las artes. Todo lo que es ciencia o arte, mientras no se pone la palabra de Dios, podemos ver que tienen aportaciones importantes. En el siglo XVIII tenemos a John Wesley, que nació en Inglaterra, fundador de la Iglesia Metodista. Era muy teológico y doctrinal, predicó 18,000 ocasiones en 34 años. Insistía en la obra del Espíritu Santo. Entonces, el fundador de la Iglesia Metodista, inglés, un gran maestro, un gran predicador, sus biógrafos dicen que todos los días predicaba en las calles, en las plazas donde podía desplazarse, pero tuvo también la bendición de ser muy teológico, muy doctrinal y pues dio origen a la Iglesia Metodista. Jonathan Edwards también nació en Estados Unidos. Su mensaje produjo un avivamiento doctrinal, enfatizaba mucho el juicio de Dios. Entonces, así como en Inglaterra estuvo John Wesley empezando lo que llamamos el metodismo, Jonathan Edwards nació en Estados Unidos e hizo una campaña. En todo el país empezó a predicar y bueno, trataba de llenar con el evangelio a su país. Enfatizaba el juicio de Dios. Era un hombre que hablaba del juicio de Dios de tal manera que había quienes tenían miedo. Cuando oían la predicación de este hombre, se sentía cierto temor porque hablaba del juicio de Dios con una seguridad, con una base bíblica muy fuerte. Entonces es un ejemplo también de que prediquemos todos los temas, la palabra de Dios completa. George Whitefield dirigió al movimiento metodista. Predicó en las colonias de Estados Unidos, promotor de varios avivamientos. Entonces Whitefield es un hombre metodista, un pastor metodista, pero predicó no en Inglaterra, sino en Estados Unidos. Y también promovió varios avivamientos. Hacía mucha oración por sanidades, hacía oración para que la gente conociera la palabra de Dios y fue un ejemplo también de fe en las cosas del Señor. Richard Watson hablaba de la crucifixión del Señor Jesús como centro de su predicación. Entonces, el volver, ya decíamos propiamente, ya las iglesias reformadas, ya se predica básicamente la cruz. Toda iglesia que de veras sea cristiana tiene que estar predicando la cruz como el centro de su mensaje. Ya no tanto escolasticismo, ya no tantas mezclas de filosofías, tantas mezclas de ideas pues totalmente mundanas, sino ahora predicar la palabra de Dios. Timothy Dwight nació en Estados Unidos, modelo de predicaciones doctrinales. Entonces también ya vamos viendo cómo de Alemania, donde empezó a convertir Lutero el protestantismo, Inglaterra, fuertemente el metodismo, ahora venimos varios ministros del Señor en Estados Unidos, donde también hubo mucho de predicación, mucho de campañas de evangelismo, y bueno, hay buenos maestros ahí. Charles Simeon nació en Inglaterra,
era un maestro de la doctrina de la salvación. Es interesante notar cómo después de que hubo una desviación en la iglesia muy fuerte durante toda la Edad Media, se dejó de predicar propiamente la palabra, propiamente el evangelio. Hubo muchas otras temáticas, pero cuando la iglesia reformada empezó a predicar, empezó a servir, hubo un retorno al mensaje bíblico, un retorno a las cosas de Dios. Y bueno, tenemos a este hombre, Charles Simeon, que predicaba básicamente la doctrina de la salvación. Un hombre muy destacado es Guillermo Carey, que nació en 1761 y murió en 1834, nació en Inglaterra. Un misionero bautista, es llamado padre de las misiones modernas, tradujo la Biblia al bengalí y al sánscrito, desarrolló un ministerio en la India y en Dinamarca. Guillermo Carey es un gran ejemplo porque realmente se dice que es el padre de las misiones modernas, porque propiamente en su vida, hace un poquito más de 150 años que desarrolló su ministerio, recuperó toda la idea de desarrollar las misiones. Así como Pablo es el modelo en toda la Biblia de misionero, Guillermo Carey recuperó la noción de un verdadero misionero. Diríamos que el apostolado se recuperó, propiamente no como hoy algunos llaman movimiento apostólico a cierto nombramiento que da como un estatus, que da una autoridad muy exagerada, sino que un apóstol es una persona que se envía a otro país para predicar la palabra del Señor. Entonces, este hombre era un misionero bautista. Es interesante ver su vida, cómo empezó predicando la palabra de Dios en su país, pero tuvo tanto amor por las misiones, desarrolló estrategias para los misioneros, que bueno, en su ministerio en varias naciones, tradujo la Biblia al bengalí y al sánscrito. O sea, 2 idiomas las tradujo la palabra de Dios. Pues recordamos aquí que un misionero también algo que tiene que hacer es traducir la palabra. Cuando la palabra de Dios no está en el idioma local, y recordemos que hay muchos grupos idiomáticos, más de 20,000 grupos idiomáticos en el mundo, entonces traducir la Biblia a esos idiomas es algo muy complicado, porque se tiene que tener contacto con la gente. Si los idiomas no están en escrito, como pasó muchas veces, tenía que hacer una forma de ver cómo se pronunciaban las palabras y hacer llegar lo más cercano a esas palabras al idioma original, en este caso del inglés de Guillermo Carey, pero al bengalí y al sánscrito tradujo toda la palabra de Dios. Entonces tradujo dos Biblias, dos versiones de la Biblia. Es un ministerio muy destacado, ¿no? Además de las misiones que desarrolló propiamente con la gente, tocando gente, desarrolló su ministerio en la India y en Dinamarca. Entonces en estos dos países fue un gran misionero. Todavía quienes leen de misiones en la India, Guillermo Carey es una referencia, porque es el primero, ya propiamente en la Reforma, que se empezó a predicar la palabra de Dios, es el primer hombre enfocado totalmente en misiones y bueno, traductor de 2 versiones de la Biblia y un misionero verdaderamente muy ejemplar. En el siglo XIX tenemos un buen grupo de personas. Tenemos a Robert Morrison, que era misionero y traductor de la Biblia en China. Entonces vemos cómo Dios empezó a levantar hombres y mujeres con la palabra, con el mensaje de salvación, no nada más en los países donde empezó la reforma, como en este caso en Alemania y varios países cercanos, sino hasta China. Un traductor de la palabra en China fue Robert Morrison. Las versiones que existen hoy en China y la iglesia que funciona en China, muchos sabemos que la iglesia en China trabaja de una manera encubierta, no es oficial trabajar en este país porque, bueno, el gobierno tiene una prohibición allí, pero hay iglesias y hay Biblia traducida en muchos lugares y uno de los que digamos promotores de la obra en China fue Robert Morrison. Aunque no hay mucho más que decir que estuvo ahí en China trabajando y tradujo la Biblia a este idioma, muy complicado también, traducir del idioma propio al chino, pero él lo hizo. Robert Morrison es un ejemplo de misiones. Charles Finney nació en Estados Unidos, notable maestro de la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces, un gran predicador en Estados Unidos fue este hombre, Charles Finney, pero era un gran maestro acerca de la divinidad de Jesús. Recordamos que la Reforma siempre recuperó los temas importantes. Cuando la iglesia se perdió un poco en la Edad Media de los temas importantes, se fue más a la filosofía y a la teología propiamente fuera de lo que es la palabra del Señor. Bueno, con la Reforma se recuperó el mensaje. Estos grandes maestros, agradecemos a Dios porque Él es el que hace todas las cosas, pero estas personas, estos hombres y mujeres destacaron haciendo una labor de traducción, de misión, de llevar la palabra y bueno, de recuperar doctrina. Mucho de la doctrina y la ética perdón, estamos con Charles Finney, maestro de la divinidad de Jesús. Entonces el tema de la divinidad de Jesús es propiamente recuperado por Charles Finney. Es la ética bíblica con Channing, el siguiente que tenemos ahí. Nació en Estados Unidos,
maestro de doctrina cristiana y de ética. Entonces, así como Finney recuperó el tema de la divinidad de Jesús, Channing viene a hablar de doctrina cristiana, propiamente, y ética bíblica. Muy importante recuperar la conducta, la ética bíblica, porque pues, se había perdido probablemente el testimonio de la iglesia por mucho tiempo, todos conocemos la historia, pero Dios usó a estos hombres para recuperar el mensaje básico. David Livingstone es un modelo muy fuerte de misiones, es conocido incluso fuera del medio cristiano. Nació en Inglaterra, fue un célebre misionero y explorador en África. Aquí tenemos una mezcla de un hombre que era misionero y explorador. Porque así como mucho que se conoce en algunos lugares de África, porque David Livingstone hizo mapas, hizo conteo de los nombres de las tribus, él no nada más era un explorador, un científico, sino también era un misionero. En esos lugares donde él estaba trabajando, predicó la palabra de Dios. Y es curioso decir que cuando este hombre murió, realmente parte de su vida quedó en África, porque parte de su corazón quedó en aquel lugar. Él dijo, cuando yo me muera, quiero que una parte de mí la deje en África. Y sus biógrafos dicen que realmente le sacaban el corazón, parte de su cuerpo, y lo dejaron ahí, en un lugar en África. Entonces, es un modelo de fe, de dedicación, un hombre que de veras superó muchos problemas. Recordamos que incluso a veces las esposas de esos misioneros morían en las misiones. A veces sus hijos también morían en las misiones, y David Livingstone tiene un fuerte testimonio de un misionero que hasta el final se mantuvo, permaneció enfrentando enfermedades, pérdidas de esposas, de hijos, pero pues es un modelo de misión. Como decimos, los misioneros sí existen, o apóstoles, pero es gente de este calibre, gente que tiene la dedicación a las cosas de Dios. El quinto que tenemos del siglo XIX es Juan Patton. Nació en Escocia, desarrolló un ministerio entre los antropófagos. Juan Patton tiene la aportación de que trabajó con caníbales. Entonces, cuando en las islas del Pacífico se decía queremos evangelizar a los que son caníbales, nadie quería ir. Habían ya devorado a muchos, literalmente a muchos misioneros, pero Juan Patton tuvo la gracia de que, bueno, aunque él era un escocés, un hombre de una cultura europea, llegó a aquellos lugares a predicar la palabra y se hicieron iglesias. En los lugares donde eran caníbales, desarrollaban iglesias cristianas, y hay mucho que agradecer a estas personas, porque no nada más cambiaron algo de la idea, sino que el corazón de la gente dejaron de ser pues personas que se consumían unos a otros literalmente, y empezó a haber iglesias cristianas ahí en varios lugares de las islas del Pacífico. Tenemos el sexto, Hudson Taylor, es el apóstol en China, forjador de una estrategia en misiones. Bueno, un hombre muy importante en misiones también, porque realmente cuando Dios lo llamó, él se fue a China, un misionero más en China, pero cambió el esquema de las misiones también, porque él se vestía como una persona de China. Usó el corte de cabello con una gran trenza, rapado en gran parte de la cabeza y una gran trenza en la parte de atrás de la cabeza, y esto era porque muchos de los locales chinos así tenían el uso de la moda, y entonces este hombre realmente forjó una estrategia de misiones. Hudson Taylor es un ejemplo de misión y también de una gran dedicación. Igual, con los idiomas que hay en China, con las muchas culturas que hay en aquel lugar, pues este hombre fue un gran ejemplo, un gran ejemplo de cómo la palabra de Dios tiene que hacerse, ¿no? Y esto nos lleva a pensar mucho que la estrategia de las misiones pues no es algo de fama, no es una situación económica, no es una situación egoísta. Una persona que de veras es un apóstol o misionero es una persona que entrega su corazón por la gente. Por eso decíamos del movimiento apostólico que pretende darle un lugar como de honor a ciertos ministros que ni siquiera están en otros países, pensamos que es un desfase. No es lo que Dios llama a un verdadero misionero. Pero hoy veremos varios ejemplos de misioneros que dedicaron su vida, y quizás esto nos ayude a formar una idea personal o una idea de iglesia de cómo son las misiones. El siguiente muy importante que tenemos aquí es Charles Spurgeon. Él nació en 1834 y murió en 1892. Es un inglés llamado el príncipe de los predicadores. Desarrolló un ministerio de misericordia y escribió muchos libros. Bueno, Carlos Spurgeon es un gran ejemplo de ministerio, porque realmente es un gran predicador, y bueno, sus biógrafos dicen que también escribía todos sus mensajes. Cuando él predicaba, en aquel tiempo no había mucho la idea de un púlpito predicando con ideas básicas o sin alguna nota. Escribía todos sus mensajes. Y hay quienes llegan a comentar que en alguna ocasión escribía hasta 8 mensajes para un solo domingo, y de esos 8 escogía uno.
porque era muy exigente consigo mismo en cuanto a la predicación de la palabra. Entonces Charles Spurgeon es un ejemplo de predicación, y además de esto le llaman príncipe de los predicadores, tenía una gran elocuencia. La bendición es que hoy existen en medios electrónicos algunas pues traducciones de sus predicaciones, y se presenta el mensaje como él lo presentaba. Sin lugar a dudas, pues no hay el estilo ni el idioma ni nada de esto, pero algo quedó. Y hay varios libros de este hombre, de hecho muchos libros, de cómo él predicaba y tenía nociones de la predicación. Se dice que su iglesia llegó a tener 6,000 miembros. Entonces era una mega iglesia, y realmente es un hombre que desarrolló la misericordia porque también tenía mucho el corazón por los niños en la calle. Daban a los pequeños en la calle algo de alimento, algo de cuidado, algo de un lugar donde estuvieran en algún albergue, y había un ministerio que todavía, más de 150 años después de la muerte de este hombre, todavía algunos ministerios se desarrollan a nombre de una fundación llamada Charles Spurgeon. Entonces es un hombre muy importante en la palabra de Dios. Philip Brooks nació en Estados Unidos, teología presentada en forma sencilla y práctica. Entonces es otra persona que aporta en cuanto a la predicación, que la palabra sea sencilla. La predicación no tiene que ser así muy rebuscada, no tiene que ser poco entendible, sino en este caso sencilla y práctica. Una presentación que todos podemos entender y que todos podemos aplicar. Lo que podemos entender es la sencillez, y lo que podemos practicar es aquello que pues tiene que ser parte de nuestra vida. Entonces Philip Brooks es un modelo también de ministerio en cuanto a la predicación. Otro gran hombre muy destacado es Dwight Moody. Nació en 1837 y murió en 1899. Nació en Estados Unidos, fue un connotado maestro y evangelista. También, así como Spurgeon es un inglés predicador, fundador de una gran iglesia, se dice de Moody que tenía una gran capacidad también en las misiones. Era un hombre de Estados Unidos, él nació en Chicago, pero era un gran predicador de la palabra, y alcanzó a muchas personas con sus mensajes, viajes misioneros, yendo a lugares, y es un connotado maestro y evangelista. Entonces, la pasión por el evangelismo, Dwight Moody puede ser uno de los principales piedras de base, puede ser un pilar, porque realmente su pasión era hablar de Cristo a los grupos que no le conocen, a las personas que no le conocen, y todo lo que hizo Dwight Moody pues tiene todavía una gran influencia. También allá en Chicago, en Estados Unidos, hay algo de información de lo que fue este hombre y su ministerio como evangelista de Estados Unidos. Catherine y William Booth nacieron en Inglaterra, pastores metodistas, fundaron el Ejército de Salvación, organización religiosa dedicada a la asistencia social. Estos hombres, este matrimonio, Catherine y William Booth, son un gran modelo porque es un matrimonio. Así como hemos visto varios hombres que estaban trabajando en las cosas de Dios, este matrimonio habla mucho del ministerio como matrimonio, probablemente como pareja, porque no era el hermano que estaba con el ministerio, eran los dos. Ellos intentaron hacer allá en Inglaterra que las iglesias tuvieran algo con el ministerio hacia las personas que viven en calle, los niños en la calle, personas con hambre, y no hubo mucha respuesta. Entonces ellos fundaron una organización, le llamaban así el Ejército de Salvación. Todavía el Ejército de Salvación está en varios países, incluso en México también hay algún ministerio de ellos, y tiene un poco militar, realmente se llaman así como soldados hasta cierto punto. Hay un solo general que está en Inglaterra, donde se fundó el ministerio, pero en varios países hay personas que se dedican a la obra de atender a las personas necesitadas, y se llama Ejército de Salvación. Está en muchos lugares, y decimos pues es una organización evangélica, y tiene un ejemplo también de cómo nos tenemos que dedicar a la labor social. No estamos siempre predicando el evangelio, siempre hablamos de Dios, la salvación, pero también las necesidades físicas de la gente. Quien no tiene ropa, darle algo de ropa; quien no tiene comida, darle algo de comida; quien no tiene un lugar donde estar, dar un lugar para que esté. Eso es lo que está haciendo muchos grupos, y el antecedente de todos ellos es el Ejército de Salvación. Y como decimos, un matrimonio, Catherine y William Booth, que bueno, son un ejemplo porque los dos sirvieron al Señor y los dos son parte de ese ministerio. Nos lleva mucho a pensar entonces que los matrimonios también podemos servir juntos al Señor. Dwight Pentecost es un maestro de hermenéutica en el Seminario Teológico de Dallas, Estados Unidos. Murió en 2014, pero era un gran maestro, realmente un gran maestro de hermenéutica, y tenía varios libros, tenía mucho, como en la cátedra en Dallas, un seminario importante evangélico, y entonces tiene una aportación ahí. Kathryn Kuhlman nació en Minnesota, Estados Unidos, evangelista, predicadora y escritora. Miles de personas fueron sanadas por este ministerio. Kathryn Kuhlman es el ejemplo del ministerio de la mujer, porque realmente, aunque fue muy al principio del siglo pasado que empezó a ministrar, ella nació en 1920, murió en 1970.
pero tuvo un ministerio como evangelista porque organizaba carpas. Esa idea de evangelismo en las carpas empezó mucho con ella. No podía caber la gente que venía a pedir sanidad en un templo y hacía carpas grandísimas, unas carpas enormes donde cabían miles de personas y oraba por los enfermos. Predicaba la palabra de Dios de manera muy sencilla y oraba por los enfermos. Y hay testimonios de miles y miles de personas que eran sanadas. Una mujer evangelista hace exactamente 100 años que nació ella, pero estuvo predicando mucho ahí en Estados Unidos. Un ejemplo, hay mucho que aprender también de esta mujer como ministerio de evangelista, orando por los enfermos y cómo Dios respaldó a esta mujer en ese ministerio. Cuando hablamos del ministerio de la mujer, entonces Kathryn Kuhlman y Catherine Booth son dos modelos. Hoy veremos varias mujeres también, pero bueno, se puede incluso buscar material de esta mujer y de otros más que algo todavía tenemos el día de hoy para aprender de ellos. Howard Hendricks nació en 1924, murió en 2013, maestro del Seminario Teológico de Dallas. Un gran maestro en cuanto a liderazgo, a fundación de ministerios, y tenía muchos libros. Hay libros de este hombre que hablan mucho de este tipo de administración de la iglesia. Entonces, un buen maestro, un buen predicador también, e incluso pues conocido en su país como un gran maestro. Wynne Myers nació en 1924, nació en Pensilvania. Es un médico, microbiólogo, químico y misionero. Entonces, Wynne Myers es un ejemplo de que una persona que está dedicada a Dios también puede ser científico. No hay muchos hombres de esta calidad, hay muchos que son dedicados al ministerio, hay otros que son científicos en la iglesia, pero este hombre combina las dos cosas. Wynne Myers, un médico, microbiólogo, químico y misionero. Entonces, un hombre de ciencia, pero que también está dedicado a las misiones. Un gran ejemplo de fe. Billy Graham nació en 1930 y murió en 2018. Nació en Carolina del Norte, Estados Unidos. Su ministerio de evangelismo fue un modelo en el siglo XX, llamado el Caballero del Evangelio. Entonces, Billy Graham es un hombre que, bueno, ya Dios lo llamó a su presencia hace 2 años exactamente, pero fue un predicador del Evangelio. En muchos lugares, en muchos países, organizaba campañas. Un antecedente importante de Billy Graham es organizar campañas masivas. Hoy conocemos grupos que hacen campañas donde varias iglesias se reúnen para alquilar un estadio, alquilar un local grande y ahí predicar el evangelio. Y el que inició ese ministerio de esa forma fue Billy Graham. Es el maestro de los evangelistas del siglo pasado, aunque hoy mencionaremos varios, pero Billy Graham pues predicó en muchos lugares de esa manera, llevando la palabra a estadios, a carpas muy grandes, y la idea de él era que la gente conociera a Jesús como su Salvador. Y se le llama el Caballero del Evangelio porque realmente era un hombre con un testimonio. Él nunca abusó de ninguna manera, ni económica, ni ministerial, y era un hombre tan discreto con su vida personal que realmente hoy sus hijos y nietos continúan con el ministerio. Hay un ministerio que se llama para ayuda de niños en Navidades, llevan cajas de regalos a esos niños, y los que iniciaron ese ministerio fue el ministerio de Billy Graham, que llega a muchos lugares con la idea de Navidad, dar una cajita de regalo a los niños para que, bueno, de esa manera reciban un poco de misericordia. Otro gran evangelista es Luis Palau. Nació en 1934 en Argentina, evangelista, consejero y escritor. Decíamos, quienes organizan campañas a través de estadios, a través de grupos muy grandes para que las iglesias se unan en evangelismo, también lo hizo mucho Luis Palau. Lamentablemente Luis Palau está muy enfermo hace algunos años, oramos por sanidad para él también, pero es un ejemplo y algo interesante, es argentino. Muchos de los ministerios que hemos visto pues, son estadounidenses, europeos, pero este hombre, Luis Palau, como argentino, está un hombre de Dios, ¿no? Además, un escritor, hay muchos libros de este hombre sobre evangelismo y otros temas, y hay grabadas predicaciones de cómo lleva el evangelio a muchos lugares. Hay que continuar con los ministerios de evangelismo. Yonggi Cho nació en 1936, nació en Corea. El pastor de la iglesia más grande del mundo. Quizás muchos hemos leído de este hombre, hemos conocido su ministerio. Realmente ya es un pastor emérito. Ya hay otro pastor titular allá en Corea, pero este hombre Dios lo usó de la nada, no tener ni siquiera un congregante, empezó a predicar la palabra. Dios lo sanó a él mismo y cuando fue sanado empezó a predicar. Y bueno, la predicación y la oración siempre hace un ministerio destacadísimo ahí en Corea porque son más de 800,000 congregantes, entonces se reúnen en varios edificios muy grandes, incluso en los estadios de Seúl hacen reuniones de oración. Entonces es un ministerio destacado. Hay muchos libros escritos por este hombre y es un modelo en cuanto al crecimiento de la iglesia, estar predicando para que la gente conozca, un modelo de evangelismo realmente.
James Dobson nació en 1936 en Luisiana, Estados Unidos, psicólogo, escritor y director de ministerio Enfoque a la Familia. Aquí vemos cómo se puede mezclar un profesionista con el ministerio, psicólogo y escritor. Y su ministerio Enfoque a la Familia ha dado mucho. Hay libros, hay programas de televisión, de radio, donde se habla de Enfoque a la Familia. Y bueno, este hermano, James Dobson, es el fundador de ese ministerio. John MacArthur nació en 1939 en Los Ángeles, California, pastor, escritor y director de ministerio Gracia a Ustedes. Es una iglesia bautista muy grande ahí en Los Ángeles, pero este hermano John MacArthur es un gran maestro. Hay muchos libros escritos por él, de homilética, de ministerio, tiene comentarios a la Biblia, hay una Biblia comentada por él, entonces tiene una aportación muy fuerte en cuanto a doctrina y es un gran pastor y maestro allá en los Estados Unidos. Incluso en su iglesia también hay ministerio para latinos, hay un ministerio para personas que hablan inglés y otro ministerio para personas que hablan en español y en otros idiomas. Entonces es un modelo pastoral muy fuerte de trabajo y de escritor que tiene todavía una gran repercusión. Francisco Lacueva nació en 1911, murió en 2005. En España, pastor y maestro y un prolífico escritor. Muchos de sus textos son usados en seminarios bíblicos. Entonces, Francisco Lacueva fue un pastor bautista de España, pero se hizo un curso que se llama Curso de Formación Teológica Evangélica, más de unos 15 o 20 libros, algunos escritos por Francisco Lacueva y otros escritos por José Grau y otros maestros. Pero lo interesante es que abarcaron muchos temas de la teología bíblica. Y bueno, aunque no estamos de acuerdo con todos los temas o con todas las doctrinas, pero sí es una gran aportación que hizo y un gran maestro, también un gran predicador. Y hay un movimiento fuerte en España de pastores y uno de ellos fue Francisco Lacueva. Pablo Hoff nació en 1924 y murió en 2019. Nació en Chicago, un gran escritor, misionero, fundador y presidente del Instituto Bíblico Nacional de Chile. Este misionero es un modelo también porque empezó trabajando en otros países, en Argentina y en Guatemala como misionero, pero en un tiempo Dios puso en su corazón trabajar en Chile. Y vemos cuando Dios nos llama a un país en específico, y ahí en Chile estuvo muchos años trabajando porque hubiera un instituto bíblico. Y aunque al principio no hubo muchas personas que le creyeran que fuera a haber un instituto fuerte allí en Chile, Dios puso en su corazón esto y fue un gran maestro. Y este hombre finalmente logró que hubiera un instituto con 700 personas actualmente, ahí en Chile. Aunque acaba de morir hace un año, pero pues el ministerio de Pablo Hoff sigue siendo muy destacado. Muchos libros también que se usan en seminarios sobre todo Pentateuco. Ahí está el libro de Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, el libro de los evangelios. Hay libros de muchas cosas que se usan en los institutos bíblicos. Y Pablo Hoff decía que los escribía porque había necesidad. Decía, no escribo porque sea un gran escritor, sino que escribo porque hay necesidad. No hay libros de estos temas. Entonces es un modelo de una persona muy humilde. Tuvimos la bendición de conocerlo, fue nuestro maestro en algún tiempo, en algún seminario, pero realmente pues sí fue un ejemplo de ministerio. Josh McDowell nació en 1939 en Michigan, Estados Unidos, apologista, evangelista y reconocido escritor. Entonces aquí vemos como un hombre muy erudito, muy conocedor de la palabra de Dios, que además evangelizó en las universidades, trabajó en un ministerio que se llamó Cruzada Profesional y Estudiantil para Cristo. Y hay oficinas en varios países y la idea era llegar a las universidades y predicar el evangelio. Una cuestión muy complicada porque empezó hace casi 40 años ese ministerio y había mucho más persecución en contra de los cristianos, había mucho menos apertura del mensaje, pero Josh McDowell inició esto. Realmente fue como un iniciador del ministerio de las universidades. Hoy hay varios maestros que predican en las universidades, pero los libros de McDowell, hay muchos libros. También tiene más de 40 o 50 libros escritos. Entonces son un ejemplo de trabajo de alguien que es erudito y que está siendo evangelista. Elizabeth George nació en 1934, reconocida conferencista, escritora y maestra de Biblia, autora del libro Una mujer conforme al corazón de Dios. Entonces aquí estamos viendo cómo mujeres que empezaron con el Ejército de Salvación allá en Inglaterra o mujeres trabajando como matrimonios, decíamos en varios casos, ahora hay una mujer también aquí como maestra y escritora. Y es un ejemplo, porque hay muchas mujeres que trabajan escribiendo libros, dando conferencias como maestras, y bueno, ella es una de las personas que podemos citar, y el libro Una mujer conforme al corazón de Dios es muy conocido en muchos lugares de ministerio para mujeres propiamente. Y vemos cómo Dios levanta a personas también para temas especiales. Una mujer escribiendo para mujeres. John Piper nació en 1946 en Tennessee, Estados Unidos, un excelente predicador y maestro.
Entonces este varón tiene una aportación muy fuerte como predicador. Afortunadamente hoy hay muchos materiales de este tipo de maestros, pero un predicador y maestro excelente, de verdad que podemos ver y disfrutar sus ministerios. William Barclay nació en 1907 y murió en 1978. Él era de Escocia, un teólogo reconocido por su comentario al Nuevo Testamento. Entonces, hoy se usa mucho, en muchos seminarios bíblicos, el comentario Barclay. William Barclay fue escritor de ese comentario, un erudito en la palabra de Dios, en hebreo, griego y arameo, y cómo hacer esa aportación de estudiar exegéticamente la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo se cubren las necesidades de la iglesia. Dios va levantando gente, pero son un ejemplo de servicio estas personas. Joni Eareckson Tada nació en 1949. Es una evangelista y escritora tetrapléjica. Dirige un ministerio para personas discapacitadas. Joni Eareckson tiene una situación muy especial. Tuvo un accidente y por el cual quedó totalmente inmovilizada. Totalmente tetrapléjica es el término médico. Entonces, aunque no mueve nada de su cuerpo salvo la boca, es una evangelista. Es una conferencista y en un tiempo también hace pintura con la boca. Entonces, una mujer, pues lamentablemente discapacitada, pero ha hecho un ministerio importantísimo. Organiza una conferencia en Estados Unidos que se llama Urbana y junta a miles de estudiantes jóvenes. Esta persona ya ahora es una mujer casada adulta, pero aportó mucho. Hay un libro también sobre ella, se llama así, Joni. Entonces, Dios usa a las mujeres también y bajo cualquier circunstancia con enfermedades o con discapacidades. Stanley Horton nació en 1916 y murió en 2014. Un teólogo y ensayista estadounidense nombrado un profesor emérito de teología. Él era un maestro pentecostal en las Asambleas de Dios. Muchos libros escritos para seminarios, para pastores, incluso de alto nivel, temas de alto nivel para pastores y maestros, los escribió Stanley Horton. Entonces es un gran maestro levantado por el Señor. También pues ya hace 6 años que murió, pero pues la aportación que deja es muy relevante. Vemos cómo Dios levantó desde que la iglesia inició con persecución y con muertes. Durante todas las etapas de la historia de la iglesia ha habido gente que se dedica a las cosas de Dios. Tim LaHaye nació en 1926 y murió en 2016. Pastor y escritor estadounidense, autor de más de 85 libros. Entonces él también trabajaba con su esposa. Su esposa se llamaba Beverly y varios escritos decían escritos por Tim y Beverly LaHaye. Entonces, un matrimonio de escritores, un matrimonio de gente dedicada al Señor. Hay muchas aportaciones en libros de matrimonios, para familias y otros temas, y realmente más de 85 libros. Entonces, es un gran escritor. También hace 4 años que está en la presencia del Señor. Nancy Lake Dimons nació en 1958, maestra y conductora del programa de radio Aviva Nuestros Corazones, emitido en 500 estaciones en Estados Unidos. Entonces, una mujer dirigiendo una estación de radio que se proyecta a 500 lugares allá en Estados Unidos. Entonces es también destacada una mujer. Ahí decimos, no es fácil dirigir esos ministerios, pero Dios usa a la gente que se deja usar. Tenemos a C.S. Lewis, nació en 1898, murió en 1963. Profesor en Oxford y escritor, conocido mundialmente por ser el autor de Crónicas de Narnia. Fue un brillante apologista. Entonces, estas películas que ahora son conocidas porque son de una gran cinematografía, fueron escritas por un pastor cristiano, inglés en este caso, maestro de Oxford, de una importantísima universidad a nivel mundial. Entonces, un hombre con una gran preparación y también con un gran talento y con una gran capacidad para servir. Fue un gran apologista, defendió mucho la fe, cuando conoció la fe, empezó a defender la fe. Martin Luther King nació en 1929 y murió en 1968. Pastor estadounidense, figura clave en la defensa pacífica de los derechos humanos y de afroamericanos, asesinado en Memphis. Todos conocemos la historia de Martin Luther King, un pastor evangélico que trataba de que las personas de raza negra en Estados Unidos tuvieran los mismos derechos que las personas de raza blanca. Lamentablemente él fue asesinado violentamente en este lugar, en Memphis, pero pues su lucha social deja un gran ejemplo de que la iglesia también se debe de interesar por las necesidades de las personas. José Martínez, pastor y teólogo español, una figura más relevante del protestantismo. También murió hace 4 años, pero escribió un libro importantísimo de hermenéutica. El libro que usamos de hermenéutica en muchas universidades cristianas o institutos lo escribió José Martínez, un gran pastor y teólogo que también tiene otras aportaciones. Alice Matthews nació en 1930, doctora y distinguida profesora de ministerios educacionales para la mujer. Entonces, ahora ves una mujer con un doctorado que escribe temas para
mujeres. El último que queremos ver es Antonio Cruz. Nació en España, pastor, biólogo, escritor, profesor universitario, con numerosos doctorados, distinciones y condecoraciones. Antonio Cruz, un gran maestro español, ahora vive en Estados Unidos, pero ha escrito muchos libros sobre la nueva era y otras cuestiones pastorales, la ciencia y la fe. Hay mucho que aprender de él. Algo que podemos decir de todas estas personas, hermanos, es que el que merece la gloria siempre es Dios. Dios es el Señor de la iglesia. Dios es el pastor de la iglesia. Pero así como nos da la palabra para estudiarla, para poderla entender, para poderla predicar, también Dios levanta personas. Y como decimos, esta lista no es exhaustiva. Hay muchos más hombres o mujeres que quizás sería imposible mencionarlos, pero estos son un buen ejemplo de escritores, misioneros, maestros, gente que dio su vida por la fe, literalmente murieron por la fe. Y especialmente estos del siglo pasado, del siglo XX, pueden ser todavía muchos de ellos aportación para nosotros. Hoy hay muchos libros, materiales en internet con esos títulos, bajo el nombre de ellos, bajo sus apellidos o bajo algún título que usted quiera buscar. Entonces son una aportación para ministerios, para la iglesia, para diferentes formas que tenemos hoy día, necesidades de estar en las cosas de Dios. Dios levantó personas que podemos nosotros seguir. Entonces, dejamos esto, hermanos. Si hay algún comentario, estamos a expectativa. Y queremos comentar a nuestro grupo de teología que en la materia, al final de la materia, hay una tarea que es un ensayo de 5 páginas, nos recordamos. Si usted quiere hacerlos, ya lo entregó una persona de la iglesia, pero los demás que los quieran hacer no tiene que ser complicado. De hecho, lo puede mandar ahora como podemos con fotografías, pero si hacen su tema de teología, el tema que ustedes quieran. Todavía la materia no acaba, pero cuando pueda acabar, si usted quiere hacer su ensayo de 5 páginas, además de las tareas que estamos teniendo ya programadas, será de bendición. Si tiene alguna pregunta o alguna cuestión que podamos comentar, hay otros medios para que nos comuniquemos y que sigamos al servicio del Señor. Hermanos, por hoy les agradecemos mucho. Gracias por estar con nosotros en redes. Que Dios les bendiga y gracias.